Sabía que no podía escapar para siempre de este tema. Hola amigos, soy el Dr. Papá de Bulma. Como gran parte de ustedes sabrá, el nombre Kenji Yamamoto va acompañado de muchas acusaciones de plagio y, evidentemente, también con mucha información y desinformación. Este es un tópico algo difícil de abordar y puede caer fácilmente en lo subjetivo, así que les dejaré en la descripción todas mis referencias, las cuales les recomiendo encarecidamente ver para tener una visión más completa de lo que significa plagio. Así que abróchense sus cinturones porque este será un largo viaje. ¡Vamos a ello! Comencemos por comprender qué significa plagio. Plagiar, según la Real Academia Española, se define como copiar en la sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esta definición es concreta, pero me parece algo pobre. Revisemos la definición de la Universidad de Oxford. Plagio es presentar el trabajo o las ideas de alguien más como si fueran propias, con o sin su consentimiento, incorporándolas en tu trabajo sin completo reconocimiento. Plagio puede ser intencional o imprudente o no intencional. Esto está más interesante. Ahora hay que tener algunas consideraciones. Existen distintos medios que pueden ser víctimas de plagio, ya sea literatura, ilustración, música, entre otros. El robo en cuestión puede ser entendido de maneras distintas según el producto que está siendo plagiado. En el caso del texto puede darse verbatim, o según el diccionario de Cambridge, en una forma con exactamente las mismas palabras que fueron originalmente usadas. Pero se preguntarán entonces, ¿qué pasa si solo se modifica un poco? Bueno, el artículo 270 del Código Penal de España dice: será castigado el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. Es decir que, si se puede probar que una obra es la transformación de otra, también puede ser acusada de plagio y, por lo tanto, castigada. Aquí es donde entra la parte subjetiva. Las acusaciones de plagio se estudian en un caso a caso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esta pintura? La pintura original es del mexicano Jesús Helguera, y la versión brasileña apareció en Textos Estudiantiles el 2019, y, hasta donde entiendo, nadie jamás dio una respuesta al respecto. Por cierto, mientras buscaba noticias sobre esto me encontré la misma noticia plagiada en varios sitios. Miren ahora esta imagen del videoclip de God is a Woman por Ariana Grande, comparándola con la pintura de Vladimir Koch, quien, por cierto, demandó a Ariana Grande por esto, aunque no conocemos los términos en que se cerró el caso. En la situación de Brasil-México, uno podría argumentar que es una modificación similar a lo que se conoce como localización. Según Ocodia, la localización debe tener en cuenta los aspectos culturales del país en el que se va a vender, así como aspectos funcionales y técnicos. Por ejemplo, si se fuese a distribuir un programa en un país árabe, hay que tener en cuenta que la escritura se realiza de derecha a izquierda. La localización es la que lleva a cabo las modificaciones pertinentes. Ahora, como en la pintura no se acreditó a Jesús Helguera, entonces ahí sí hay un problema. En el caso de Ariana Grande, el videoclip contiene referencias a varias pinturas relativas al empoderamiento femenino, así que no es de extrañar que consideraran la pintura de Vladimir Koch de forma intencional, y es probable que no estuvieran enterados de que la obra no fuera de dominio público, así que, seamos honestos, probablemente la resolución del caso implicara muchos millones para el bolsillo del pintor, a cambio de no cesar la distribución del videoclip. Y ese es nuestro paso para hablar de música. ¿Qué ocurre con el plagio en la música? Verán, este es un tópico más complicado de lo que debería ser. Veamos por qué. Antes de entrar de lleno con el tema, trataré de explicar rápidamente algunos conceptos para que nos entendamos, ¿sí? Siéntanse libres de repetir este fragmento del video tantas veces como sea necesario para que lo entiendan. La música se compone de tres grandes elementos: armonía, el uso y estudio de notas, acordes y melodías para establecer una relación entre ellos. Ritmo, sucesión de sonidos con o sin afinación determinada que, dependiendo de la duración e intensidad en el tiempo de cada uno de ellos y cómo se combinan, ofrecen una sensación distinta. Melodía, sucesión de sonidos con afinación determinada que interactúan entre sí para generar una línea musical reconocible.
Estos tres elementos están fuertemente interconectados al punto de que es difícil que uno exista sin los otros. Hay otros conceptos que también debemos tener en consideración. Nota. Sonido con una afinación específica. Intervalo. Distancia entre dos notas. Acorde. Combinación de notas que forman una armonía. Tempo. La velocidad en que se encuentra la pieza musical. Métrica. Duración de un compás. ¿Cuántas notas caben en cada división? Timbre. Cualidad específica de un sonido. Por ejemplo, la diferencia entre dos instrumentos haciendo una misma nota, o distintas personas diciendo lo mismo. Hola amigos, soy el doctor Papá de Bulma. Hola amigos, soy el doctor Papá de Bulma. Contrapunto. Otra melodía que acompaña de forma paralela a una pieza musical. Hay mucha más terminología, pero creo que con esto basta por ahora. Ahora sí, veamos por qué el plagio en la música es complicado de determinar. Cuando hablamos de plagio en la música, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué se plagió? ¿El ritmo? ¿La melodía? ¿La armonía? ¿Debemos considerar de manera distinta el caso de plagio si se está plagiando algo distinto? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los ritmos folclóricos? ¿Todos los folcloristas se copian entre sí por seguir las reglas de su género? Y eso aplica para casi cualquier género. ¿Han notado lo parecidas que son las piezas de rock and roll entre sí? Miren este fragmento del video de El Chombo titulado En la música no todo plagio es malo, donde habla de las influencias de Bruno Mars para la canción Uptown Funk. Pero han habido casos tan complicados que en realidad lo que hacen es que abren una caja de Pandora en la industria de la música. Por ejemplo, este. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. El Chombo entonces explica que esta canción recibió 5 demandas, de las cuales algunas prosperaron, pese a que realmente es difícil llamar plagio a esta pieza, sino más bien una suma de inspiraciones. Les recomiendo ver el video completo, porque pese a que no comparto toda la visión, es altamente informativo. Enlace en la descripción. Siguiendo con las inspiraciones, Adam Neely va un poco más allá en su discusión sobre la demanda a Ed Sheeran por la canción Thinking Out Loud, explicando cómo la repetición en la música ha sido parte de la historia. El video es demasiado largo e informativo como para poder mostrar un fragmento específico, pero los invito a verlo porque es una exposición extremadamente completa. El punto que busca probar en su video es que, a esta altura de la historia, es sumamente difícil que una secuencia de acordes sea absolutamente única. Esto se puede complementar indicando que, en los sistemas de 12 tonos de la música occidental, no son demasiados los acordes de 3 notas que uno puede esperar encontrar, y su combinación termina siendo limitada a lo que para nosotros es agradable de oír. El mismo autor en su video hablando sobre la demanda a Katy Perry por la canción Dark Horse y su parecido a Joyful Noise, habla sobre las similitudes en melodías, y este fragmento sí se los puedo mostrar. Now, the two songs don't share the same melody, nor the same chord progression or bass line or drum groove, but they do share a similar synth ostinato, or a repeated melodic fragment that helps support the main melody. We only hear this ostinato in the verses for Dark Horse, but we hear it throughout A Joyful Noise. It's a descending phrase in staccato quarter notes that starts on the mediant in the key of A minor, the third degree of the scale, and descends down to the tonic. It sounds like this. Dark Horse's ostinato sounds suspiciously similar. It's in the key of B flat minor, but it's been transposed here to the key of A minor. Wait, I'm sorry about that. That's actually not the Katy Perry. That's the Adagio from Bach's Violin Sonata in F minor. This is Katy Perry's Dark Horse. Wait, sorry, got confused again. That's the traditional Christmas carol Jolly Old St. Nicholas. This is the Katy Perry.
Actually, I'm sorry, I keep getting confused. That's the spiritual Go Down Moses. This is the Katy Perry. Wait a second, I'm so sorry. That's actually Akira Ikafube's theme to 1954's Godzilla. This is actually Katy Perry's Dark Horse. So the question is this similar enough to Joyful Noise to legally be the same piece of music? The jury seems to have ruled that that is the case. Igual que los anteriores, este video les entregará muchísima más información al respecto, pero ese fragmento es importante, junto a todo lo anterior que he expuesto, para entender algo muy relevante. Igual y parecido no son sinónimos. Pero no crean que esto termina aquí. La discusión está lejos de estar acabada. Quiero poner sobre la mesa esto que dice Jaime Altozano cuando habla de la demanda de Radiohead a Lana del Rey, y cómo, irónicamente, la canción Creep de Radiohead, protagonista de la demanda, coincide con la canción The Air That I Breathe por The Hollies. La línea entre inspirarte y robar es muy fina en el mundo de la música. Pero claramente, si cuando ellos compusieron Creep no conocían la canción de The Hollies, entonces saben que estas cosas pueden pasar, porque les pasó a ellos con la misma canción. O cogieron un trozo de The Hollies y dijeron, a ver si cuela. Pero cuando alguien les coge algo suyo, ahí ya que no cuele. O hay alguien que tiene parte de los derechos que no es Radiohead y han dicho, dinero gratis. Les recomiendo este video que profundiza también en cómo 2 o 3 canciones pueden ser muy parecidas sin tener por qué ser intencional. ¿Cómo determinamos entonces si una pieza musical es plagio de otra o no? En un artículo para La Vanguardia, Pier Giorgio M. Sandri dice: en las controversias judiciales, los peritos o musicólogos y profesionales de lengua en el caso de las letras suelen formular dictámenes técnicos bastante precisos. En muchos países se establece que tiene que haber una coincidencia entre 6 u 8 compases seguidos. El plagio es un delito y, por lo tanto, está tipificado en el Código Penal. Para que el plagiador sea considerado responsable es necesario que haya dolo, es decir, intencionalidad de vulnerar la ley. La estrategia de muchas defensas consiste precisamente en demostrar que la copia fue inconsciente. Sin embargo, es cada vez más difícil sostener este argumento en la época actual. Antes, se podía afirmar que un cantante no podía haber estado en un determinado concierto para que se pudiera inspirar o copiar deliberadamente un tema. Hoy, gracias a Internet, el acceso a las canciones es prácticamente ilimitado, y esto hace que las acusaciones de plagio se estén disparando. Efectivamente, lo que se habla es de si el autor tuvo posibilidad de escuchar la música que se le acusa de haber plagiado. Hoy se habla de fechas. ¿Cuándo fueron publicadas las piezas? ¿Hay algo en el entorno del acusado que indique que pudo haber escuchado la pieza plagiada? Las complicaciones no terminan ahí. ¿Cómo sabemos si se trata de una copia, una cita, una referencia, un homenaje, una inspiración voluntaria, una inspiración involuntaria, simple coincidencia o incluso haber sido sample? ¿Qué diablos? Incluso puede haber sido una parodia. Creo que entonces se hace fundamental considerar en un caso a caso los 3 grandes elementos de la música: armonía, ritmo y melodía, y estudiar su contexto. Por ejemplo, en los videos que discutimos hay casos de coincidencias de estilo, que llevan inevitablemente a un parecido considerable, como fue con Uptown Funk. El funk suena así. ¿Qué más se le puede hacer al respecto? Muchos géneros tienen tendencias a repetir los mismos acordes, tener los mismos acompañamientos e incluso emparecerse en melodías. Y los géneros están dictados en gran parte por tener el mismo ritmo. Luego, como mencionó Jaime Altozano en el video adjunto, ciertos acordes llevan a que ciertas melodías puedan repetirse, ya que los intervalos entre ciertos acordes pues quedan bien. ¿Qué más se le puede hacer? El punto de todo esto es que hay veces en que las acusaciones de plagio son simplemente injustificadas. Y eso es particularmente preocupante en casos como los de Katy Perry, donde ella perdió el caso. Tengo mis dudas sobre los ejemplos que mostró el Chombo en el video que les mostré al comienzo. Algunos de ellos parecen ser covers o samples, aunque la verdad no estoy seguro. Él plantea que un plagio no necesariamente es algo malo, pues puede hacer que una canción mejore. Tengo mis problemas con esta afirmación, pero volveremos a ella más adelante. Hasta ahora todo lo que he dicho parece indicar que las acusaciones de plagio suelen no ser ciertas, pero no es así. Quiero que les quede claro que no pueden acusar a algo solo por tener ciertas similitudes. Pero, ¿qué pasa entonces con los casos en que sí se efectuó plagio? Seamos honestos, la regla de los 6 u 8 compases es absurda. Puedo copiar 5, modificar el sexto, y entonces ya está. Y si la ley dijera que eso sí se considera como plagio, entonces ¿por qué estaría descrita como 6 compases si se consideran 5?
O quizá copié 16 compases de melodía pero le puse otra armonía. ¿Cómo pueden probar que efectivamente es plagio? Es un tópico complicado al que, a mi parecer, no existe una respuesta absoluta, pero sí podemos tener en consideración los elementos de la música y otros conceptos. Este es su canal de Dragon Ball. ¿Pensaron que me había olvidado de Kenji Yamamoto? No ahondaremos demasiado, pero quiero ver dos casos puntuales. Primero, veamos la pieza Advance and Retreat, de la banda sonora de Dragon Ball Kai por Kenji Yamamoto, la cual se acusó de plagiar la pieza War de la película Avatar compuesta por James Horner. En pantalla pueden ver la transcripción y reducción que escribí de la pieza de Yamamoto. No escucharemos la pieza de Dragon Ball, sino que repasaremos la transcripción y les mostraré a cuál sección de Avatar corresponde. La pieza de Yamamoto se encuentra en Mi menor, mientras que la de Horner en La menor, así que para fines de este análisis, oiremos la pieza del anime transpuesta al mismo tono de la pieza de la película. En mi intento para evitar problemas de copyright, hablaré encima de la pieza de Avatar. Espero me disculpen. La introducción de la pieza suena así. Su equivalente en la película es el siguiente. Como ven, el ritmo es el mismo y los ataques también son sacados de la película. La melodía principal de Yamamoto es esta. Su equivalente está al comienzo de la pieza War. En este caso, la instrumentación también es más o menos la misma. La melodía varía, pero este acorde también sale de la película. Ahora, Yamamoto vuelve a la introducción, pero repitiendo la melodía del final en vez de los ataques. Lo que viene ahora en la de Horner es lo que Yamamoto usó de introducción en su pieza. Solo se distinguen en que en el último compás Horner va hacia arriba y Yamamoto hacia abajo. Hasta ahora, la pieza de Yamamoto no tiene nada original. La música del anime ofrece una variación a la melodía. Horner también ofrece una variación. Solo que al menos Yamamoto no copió la variación en sí. A continuación, Yamamoto ofrece una melodía más calmada y solemne. Aquí es una inspiración más que una copia. Horner hace lo mismo, pero Yamamoto no le robó la melodía esta vez. La sección de Horner es mucho más larga y pomposa. Después, el compositor japonés ofrece una fanfarria bastante extensa que pasa por variados instrumentos. ¿Adivinen quién hace lo mismo? Nuevamente, uno puede argumentar que esta sección es solo una inspiración general, y efectivamente no hay nada de malo en eso. Aunque llegamos al punto en que ya no es una coincidencia. Yamamoto ofrece entonces una variación del ritmo y los ataques de la introducción.
Horner hace lo mismo. La idea de pasar el compás a 6/4 no viene del compositor japonés, sino que copió los mismos ataques que Horner propuso en su variación. Y miren, también copió a los cornos haciendo 2 corcheas entre los ataques. Posteriormente, Yamamoto ofrece un cambio de tono. Horner, como no, también. Horner baja un tono, Yamamoto en cambio sube un tono. Para fines del análisis vamos a llevar esta sección de Yamamoto al mismo tono que Horner lo hace. El compositor japonés nos repite la melodía principal una vez más ahora en este tono. Horner hace lo mismo. Hasta aquí llegan las similitudes. El compositor de Hollywood ofrece variaciones que llevan a la pieza a un lugar completamente diferente, y aún le quedan 8 minutos de música. La del compositor japonés, en cambio, termina con esta repetición. Oigamos el final. ¿Puede alguien, honestamente, decirme que esto no es un plagio? Claro, hay secciones en que no calzan, y en ninguna ocasión llegan a haber 6 compases idénticos de corrido. Sin embargo, habrán notado que el ritmo, gran parte de la armonía, gran parte de la melodía y toda la estructura, sin excepción, vienen directamente de la pieza War. No cabe absolutamente ninguna duda. Hay secciones copiadas literalmente, nota por nota, como hay otras que están simplemente inspiradas. Si solo se hubiera limitado a la inspiración, no habría nada de malo. Oigan, escuchen el opening del primer juego de la saga Monster Hunter. Está fuertemente inspirado por el tema de Superman por John Williams, pero en ningún momento llega a copiarlo directamente. La inspiración no tiene nada de malo, pero Kenji Yamamoto copió esta pieza y modificó uno que otro detalle y lo entregó como si él hubiera hecho el trabajo. Yo comprendo que les guste mucho este compositor. A mí también me gusta. Sus discos de arreglos de Super Gokuden Totsugeki Gen y de Super Butoden 3 me fascinan de principio a fin, pero no se pueden negar los hechos que están frente a nosotros. Kenji Yamamoto plagió. No hay discusión al respecto. ¿Sobre qué sí hay discusión? Sobre las acusaciones injustificadas. Este es el otro ejemplo que les quiero mencionar. La acusación de plagio a la canción Eleanor Rigby de The Beatles en el soundtrack de Super Butoden 2. Me apoyaré de este video subido por Violin Snow Kid 2. Entonces, coincidencia de una melodía en una sola frase, coincidencia de armonía en la misma sección y un arreglo medianamente parecido. Las similitudes duran 4 compases y nada más. Esto no es un plagio, quizás sí una inspiración directa, quizá incluso inconsciente, pero ¿consideran esto comparable al ejemplo que les acabo de exponer? Esta acusación de pronto se siente muy pequeña. Sean conscientes de eso, hay acusaciones de plagio que no vienen al lugar, incluso conmigo siendo tajante en decirles sí, Kenji Yamamoto plagió descaradamente. Aún así seré el primero en decirles, oigan, cálmense, esto no es un plagio. Dejamos un asunto flotando antes. ¿Puede un plagio mejorar a la pieza original? En estricto rigor sí, puede hacerlo. Pero por favor nadie venga a decírmelo, pues están pasando por alto toda la falta de ética que eso conlleva. Pónganse en el lugar. Ustedes escriben un cuento del que están muy orgullosos. Poco después alguien les roba este cuento, les hace una u otra modificación por aquí y por allá
y la gente lo reconoce más que la obra original. ¿Cómo los haría eso sentir? ¿Lo consideran justo? ¿Les parece apropiado que la gente diga que es una obra mejor cuando su mérito es extremadamente bajo? No hay respuestas muy directas para esto, es un asunto subjetivo, pero ténganlo presente cada vez que piensen que una pieza plagiada es mejor que la original. Quizás sea más de su gusto y agrado, pero personalmente evitaría decir que es mejor y mucho menos usarlo como argumento para defender a un ladrón, porque un plagiador es eso, un ladrón. Ahora, quizá algunos estarán pensando en la famosa frase dicha por Pablo Picasso: los grandes artistas copian, los genios roban. No usen esto como argumento. El punto de esta famosa frase no es justificar el plagio, es decir que las ideas completamente originales no existen y que se debe utilizar lo ya existente como un recurso para crear cosas nuevas. Es lo que les dije antes, la inspiración es perfectamente aceptable. Se puede incluso copiar pasajes completos, siempre y cuando seas sincero con lo que estás haciendo y que no estés tratando de hacer pasar un trabajo ajeno como tuyo, porque ese es el problema. Se roban las ideas, los conceptos y el conocimiento, no los productos. Pero, ¿qué piensan ustedes? Creo que este video puede generar discusiones interesantes en los comentarios, así que los invito a darme su opinión. Los invito también a ver mi video sobre las meta referencias de Kenji Yamamoto a lo largo de sus trabajos en Dragon Ball. Un agradecimiento a mi amigo Ono Crowley, que me ayudó considerablemente con este libreto. Pasen por su canal, es uno de los canales hispanos más prometedores y ustedes pueden ayudarlo a crecer. Quiero agradecer igualmente a mi amigo Black Geto, cuya voz pudieron escuchar cuando expliqué el concepto de timbre. Él no necesita introducción, pero igualmente pásense por su nuevo canal. Muchas gracias por ver mis videos. Saludos y nos encontramos la próxima vez en que estemos viendo Dragon Ball con otros oídos.